Parte 9. Enoc. Jubileos y testigos del segundo templo. Capítulo 35. No añadir ni quitar. Devarim 4:2 establece un cerco fundamental para todo el estudio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Este mandato no es marginal. Protege la integridad de la Torá y fija un límite para toda práctica, doctrina o sistema que pretenda gobernar al pueblo de Yahweh, aplicado al calendario. Esto significa que no se puede introducir como ley divina una estructura que Yahweh no mandó, ni tampoco eliminar o debilitar elementos que sí mandó. Si la Torá establece Shabbat, Jodesh, Aviv y Moedim, esos elementos no pueden ser desplazados por tradición, sistema o revelación posterior. Y si la Torá no da un algoritmo técnico cerrado en ciertos puntos, tampoco el hombre tiene derecho a fabricar uno y presentarlo como si fuera palabra de Yahweh. Por eso, Devarim 4.2 no solo protege mandamientos morales o rituales en general, también protege el orden del tiempo santo. El calendario no está fuera de este cerco, debe ser leído y practicado sin añadir y sin quitar. Devarim 13 añade otro principio decisivo. Allí, Yahweh advierte que aun si aparece un profeta o soñador y su señal parece cumplirse, no debe ser escuchado si empuja al pueblo fuera del camino que Yahweh mandó. Esto significa que la señal cumplida no es el criterio final. El criterio final es fidelidad a la palabra ya dada por Yahweh. Este punto tiene gran peso para el tema del calendario, porque muchas veces los sistemas calendáricos alternativos apelan a revelaciones, visiones, libros atribuidos a figuras antiguas o tradiciones especiales para reclamar autoridad superior. Pero Devarim 13 pone un límite claro. Ninguna revelación posterior puede exigir obediencia si altera el camino ya marcado por Yahweh. Por tanto, el problema no es solo si una propuesta parece antigua o impresionante. El problema es si se mantiene dentro de la Torá o si añade y desplaza. Devarim 13 obliga a examinar toda pretensión revelacional bajo el juicio de la palabra ya dada. 3. Prueba de toda revelación posterior. Devarim 4 y 13 juntos establecen la prueba básica de toda revelación posterior. Debe someterse a la Torá y no puede reclamar autoridad para corregirla, ampliarla como ley o desplazarla. Esto es especialmente importante cuando se estudian Enoc, jubileos y otros testigos del segundo templo. Esos textos pueden contener material antiguo, reflexiones interesantes o testimonios históricos valiosos, pero su antigüedad o su tono celestial no los vuelve normativos por encima de la Torá. Si un sistema extraído de ellos exige prácticas no mandadas o debilita elementos que la Torá sí conserva, entonces no puede imponerse como ley para el pueblo de Yahweh. La prueba entonces no es esta. ¿El texto es antiguo? ¿Solo el texto es impresionante? ¿El texto parece coherente? La prueba es esta. ¿Permanece dentro del cerco de la Torá o se sale de él? 4. El cerco legal de Torá. El cerco legal de la Torá funciona así. Lo que Yahweh mandó debe guardarse. Lo que Yahweh no mandó no debe elevarse a obligación divina. Lo que Yahweh restringió no debe relativizarse. Y lo que Yahweh dejó sin detalle, técnico explícito, no debe llenarse con nuevas leyes humanas, presentadas como revelación. Ese cerco protege al pueblo de dos peligros. El primero es la invención religiosa, añadir mandamientos no dados. El segundo es la abolición práctica, quitar fuerza a lo que Yahweh sí mandó. En el tema del calendario, ambos peligros están siempre presentes. Algunos añaden algoritmos cerrados, reinicios mensuales o años fijos como si fueran ley. Otros quitan peso a Aviv, al Jodesh o a los Moedim como si fueran detalles secundarios o superados. Por eso el cerco de la Torá no es una idea abstracta, es una herramienta concreta para discernir. Ayuda a saber qué puede sostenerse con firmeza, qué debe quedar como inferencia y qué no debe jamás convertirse en mandato. 5. Aplicación al calendario. Aplicado al calendario, este principio exige varias cosas. Exige no imponer como ley divina ni el año fijo de 364 días, ni un reinicio mensual de la semana, ni un procedimiento técnico absoluto si la Torá no lo legisló expresamente. Exige también no vaciar Rosh Chodesh, no desprender el primer mes de Aviv
y no relativizar las fiestas de Yahweh por tradición posterior. Esto significa que Enoc, Jubileos, Qumran, Josefo o cualquier otro testigo antiguo deben ser examinados dentro de este marco. Pueden aportar contexto histórico, pueden mostrar debates antiguos, pueden servir como referencia, pero no pueden romper el cerco de Devarim 4:2 y 13. La Torá sigue siendo la medida. La conclusión del capítulo es firme. No añadir ni quitar es regla decisiva para todo el estudio del calendario. Toda propuesta posterior, antigua o moderna, debe ser probada por la Torá. Allí donde una revelación, tradición o sistema se sale de ese marco, pierde derecho a imponerse como ley del tiempo santo de Yahweh. Capítulo 36. Enoc y el calendario. 1. Circulación antigua del material enóquico. El material enóquico tuvo circulación antigua en ciertos sectores del período del Segundo Templo. La evidencia de Qumran confirma que partes de esa tradición eran conocidas, copiadas y preservadas en círculos específicos. Eso debe reconocerse sin evasión. No se trata de inventar una antigüedad que no exista, ni de negar que Enoc tuvo influencia en algunos ambientes, pero ese dato debe mantenerse en su nivel correcto. Circulación antigua no equivale automáticamente a autoridad normativa para todo Israel. Un texto puede ser antiguo, estimado y ampliamente usado en ciertos grupos, y aún así no tener rango de Torá ni derecho a legislar sobre el pueblo de Yahweh. Esa distinción es fundamental. Por eso, al tratar Enoc, el primer paso no es negar su existencia histórica o su presencia en ciertos círculos, sino ponerla en su lugar, testigo antiguo, sí. Norma superior a la Torá, no. 2. El libro astronómico. Dentro del material enóquico, el llamado libro astronómico ha sido especialmente importante en los debates calendáricos. Allí se describe un orden del tiempo, que ha llevado a muchos a defender un esquema fijo de 364 días. Ese material ha atraído atención precisamente porque ofrece una estructura ordenada y una aparente solución completa al problema del calendario. Sin embargo, aquí hace falta disciplina. Que el libro astronómico presente un sistema detallado no significa que ese sistema deba ser aceptado como legislación divina para el pueblo de Yahweh. La pregunta no es solo qué describe Enoc, sino si lo que describe puede imponerse sobre la base de la Torá. Además, el atractivo del libro astronómico suele venir de su orden interno. Pero el orden interno de un texto no basta para volverlo normativo. El punto decisivo sigue siendo su relación con Shabbat, Yodesh, Aviv, meses reales y los demás datos que la Torá sí establece. 3. Su valor histórico. El valor principal de Enoc en este estudio es histórico. Sirve para mostrar que en el período del Segundo Templo hubo reflexión intensa sobre el tiempo, los cielos y el calendario. También ayuda a entender que existían corrientes que buscaban ordenar el año de forma distinta a otros grupos de Israel. En ese sentido, Enoc puede ser útil como testigo de discusión antigua. Puede ayudar a reconstruir ambientes, tensiones y maneras de pensar el calendario. Eso no debe despreciarse. Ignorar toda fuente histórica solo empobrece el análisis. Pero valor histórico no significa autoridad doctrinal. Enoc puede ayudar a entender qué pensaban ciertos grupos. No puede por sí mismo obligar a todo el pueblo a aceptar su calendario como si fuera palabra normativa de la Torá. 4. Sus límites normativos. Los límites normativos de Enoc son claros. No pertenece a la Torá. No fue dado como base del pacto en el mismo nivel que Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar o Devarim. Por eso, no puede corregir ni desplazar lo que la Torá ya fijó respecto a Shabbat, Yodesh, Aviv y Moedim. Si un lector toma Enoc y lo usa para imponer un año fijo que debilite Aviv, para borrar Rosh Yodesh o para sostener un sistema no mandado en la Torá, ya salió del cerco de Devarim 4:2 y 13. Ese es exactamente el problema. El texto antiguo pasa a funcionar como legislador por encima de la palabra ya dada por Yahweh. Por tanto, el límite normativo es este. Enoc puede ser estudiado, comparado y valorado históricamente, pero no puede imponerse como norma obligatoria cuando su sistema entra en tensión con la Torá. 5. ¿Por qué no puede legislar sobre Torá?
Enoc no puede legislar sobre la Torá por una razón básica. La Torá ya estableció el marco obligatorio del tiempo santo. Yahweh dio Shabbat, Jodesh, el primer mes Aviv y los Moedim. Cualquier texto posterior debe ser evaluado dentro de ese marco, no al revés. Esto significa que, aunque Enoc ofrezca una construcción calendárica más detallada, no tiene derecho a convertirse en regla superior. Si ayuda a ilustrar una corriente antigua, puede servir como referencia. Si pretende imponerse como ley donde la Torá no habló de ese modo, entonces está añadiendo, la conclusión del capítulo es firme. Enoc tuvo circulación antigua, y su libro astronómico posee interés histórico real. Pero su valor es histórico, no normativo. No puede legislar sobre la Torá, ni desplazar el marco que Yahweh ya dio para su tiempo santo. Capítulo 37. Jubileos y su propuesta calendárica. 1. Jubileos en el segundo templo. Jubileos pertenece al mundo del segundo templo y debe ser leído dentro de ese contexto. No es un libro de la Torá ni parte del cuerpo normativo dado a Israel por medio de Moshe. Sin embargo, sí es un testigo importante de cómo ciertos grupos antiguos pensaron la historia, el calendario y la identidad del pueblo. Reconocer esto es necesario para no caer en dos errores. El primero sería ignorarlo como si no tuviera ninguna relevancia histórica. El segundo sería tratarlo como si su antigüedad bastara para elevarlo al nivel de norma obligatoria. Ninguno de esos extremos es correcto. Jubileos tiene valor como testigo del período, no como base superior al texto de la Torá. Además, el hecho de que surja en un contexto de reflexión fuerte sobre identidad, pureza y tiempo, ayuda a entender por qué el calendario ocupa allí un lugar tan importante. Pero una vez más, contexto histórico no equivale a autoridad legislativa. 2. Su alta estima en ciertos círculos. La evidencia histórica muestra que Jubileos fue altamente estimado en ciertos círculos, especialmente en ambientes relacionados con Qumran. Su circulación múltiple y su preservación indican que no fue un texto marginal para todos. Algunos grupos lo valoraron seriamente como guía interpretativa de la historia y del orden del tiempo. Eso debe decirse con honestidad. No conviene minimizar su importancia histórica. Jubileos no fue un panfleto aislado sin recepción. Tuvo peso en comunidades reales, pero ese mismo dato debe mantenerse dentro de sus límites. Alta estima en ciertos círculos no equivale a aceptación universal en todo Israel, ni mucho menos a autoridad igual o superior a la Torá. Por eso, el estudio debe reconocer la influencia histórica de Jubileos sin dejar que esa influencia se convierta en legislación. Sobre el calendario del pueblo de Yahweh. 3. Su reclamo de autoridad. Jubileos no se presenta simplemente como reflexión humana modesta. Su forma literaria reclama autoridad al situar su contenido en un marco revelacional, antiguo. Ese rasgo explica en parte por qué algunos lo han tratado con gran seriedad. No es solo un comentario. Pretende hablar con peso sobre la historia y el orden del tiempo. Ese punto obliga a aplicar con rigor Devarim 4 y 13. Toda propuesta posterior que reclame autoridad debe ser probada por la Torá. No basta que un texto se presente como revelado o que se atribuya a figuras de la antigüedad. La pregunta decisiva sigue siendo la misma. ¿Permanece dentro del marco de la Torá o introduce estructuras que Yahweh no mandó? En este sentido, el reclamo de autoridad de Jubileos no lo exime del juicio del texto base. Al contrario, lo hace todavía más necesario. 4. Su límite frente a Torá. El límite de Jubileos frente a la Torá es claro. No puede corregirla, ampliarla como ley obligatoria, ni desplazar sus categorías fundamentales. Si la Torá ya fijó Shabbat, Jodesh, Aviv y Moedim, Jubileos no puede venir después a establecer un sistema obligatorio que se imponga por encima de esa base. Eso no significa que todo en Jubileos deba descartarse sin examen. Significa que su lectura debe ser subordinada. Puede servir para mostrar cómo cierto grupo organizó su pensamiento del tiempo. Puede incluso ofrecer paralelos interesantes. Pero si su propuesta calendárica entra en tensión con meses reales, Rosh Chodesh o Aviv, entonces la medida sigue siendo la Torá, no Jubileos. Este punto es decisivo porque muchos lectores, atraídos por la coherencia interna del libro,
terminan invirtiendo el orden. Juzgan la Torá desde jubileos. Eso es exactamente lo que no debe hacerse. 5. Riesgo de usarlo como norma obligatoria. El mayor riesgo de usar jubileos como norma obligatoria es convertir una propuesta antigua en mandamiento que Yahweh no dio en la Torah. Allí se cruza la línea de la historia al dogma. Lo que puede servir como testigo se transforma en legislador, y eso viola el cerco de no añadir ni quitar. Además, usarlo como norma obligatoria suele arrastrar otros problemas: desplazar a Aviv, reducir el papel del Jodesh real, imponer años fijos o convertir en sistema universal lo que pertenecía a ciertos círculos del Segundo Templo. El resultado no es mayor fidelidad al texto base, sino dependencia de una autoridad que la Torá nunca estableció como suprema. La conclusión del capítulo es clara. Jubileos tuvo importancia histórica real y fue altamente valorado en algunos círculos del Segundo Templo, pero su reclamo de autoridad no lo coloca por encima de la Torá. Puede estudiarse como testigo antiguo, no puede imponerse como norma obligatoria del calendario de Yahweh. Capítulo 38. Josefo, Qumran, Hillel II y el marco histórico. 1. Testigos del Segundo Templo. Josefo y Qumran tienen valor real como testigos históricos del mundo, del Segundo Templo. Ayudan a ver qué textos circulaban, qué prácticas existían y qué debates estaban vivos en torno al calendario, la pureza y la identidad del pueblo. Ignorar ese material empobrece el análisis histórico, pero usarlo sin límites también lo deforma. Qumran muestra que ciertos grupos dieron gran importancia al calendario y preservaron materiales como Enoc y jubileos. Josefo, por su parte, ofrece testimonio valioso sobre la autoconciencia judía del período, la preservación de los libros sagrados y la vida del pueblo en los siglos cercanos al Segundo Templo. Estos datos importan porque ayudan a reconstruir el ambiente histórico en el que se discutían estas cuestiones. Sin embargo, desde el inicio hay que marcar una línea. Testigo histórico no es lo mismo que norma inspirada. Josefo y Qumran ayudan a entender el contexto. No reemplazan la autoridad de la Torá. 2. Circulación no equivale a canonicidad. Uno de los errores más comunes en estos debates es asumir que, porque un texto circuló ampliamente o fue apreciado por ciertos grupos, entonces debía tener autoridad normativa para todo Israel. Ese salto no es legítimo. Circulación no equivale a canonicidad, y estima comunitaria no equivale a mandamiento de Yahweh. Esto vale para Enoc, jubileos y otros materiales hallados en Qumran. El hecho de que estuvieran presentes allí demuestra valoración y uso. No demuestra que deban gobernar la halajá del calendario para todo el pueblo. Del mismo modo, el hecho de que Josefo describa ciertos rasgos del judaísmo de su tiempo no significa que todo lo que estaba en circulación tenga el mismo peso que la Torá. Por eso, el estudio debe ser firme aquí. Un texto antiguo puede ser importante como testigo sin tener derecho a legislar. Esa distinción protege el análisis de confundir historia con revelación normativa. 3. Historia comunitaria y ley de Yahweh. La historia comunitaria puede mostrar cómo ciertos grupos interpretaron la escritura, cómo ordenaron sus fiestas y qué calendario usaron. Eso es valioso. Pero la ley de Yahweh no nace de esa historia comunitaria, nace de la Torá. Por eso el movimiento correcto siempre es este. Primero la Torá, luego la historia como contexto, no al revés. Cuando se invierte ese orden, empiezan los problemas. Se toma una práctica comunitaria antigua, se la absolutiza, y luego se fuerza el texto para que coincida con ella. O se toma una reconstrucción histórica y se la convierte en obligación espiritual. Eso no es fidelidad, es desplazamiento de la autoridad. La historia ayuda a ubicar debates reales. La ley de Yahweh decide cuáles de esas propuestas pueden sostenerse y cuáles no. Esa jerarquía no debe perderse. 4. El caso de Hillel II como sistema posterior. Hillel II no pertenece al Segundo Templo, sino a un desarrollo posterior del calendario judío. Precisamente por eso, su caso debe tratarse aparte. El calendario fijo posterior asociado a Hillel II puede tener gran importancia histórica y práctica en el judaísmo rabínico,
pero no puede imponerse como norma superior a la Torá. Aquí la pregunta no es si ese sistema fue útil o si ayudó a conservar unidad comunitaria. En ciertas épocas, la pregunta es otra. ¿Tiene autoridad para cerrar el debate por encima del texto? La respuesta, dentro de este estudio, debe ser no. Ningún sistema posterior, por extendido o funcional que haya sido, puede reemplazar el marco dado por Yahweh en la Torá. Por eso, Hillel II sirve como ejemplo claro de la diferencia entre solución histórica posterior y mandato revelado. Puede estudiarse, entenderse y evaluarse. No debe absolutizarse. 5. ¿Qué puede tomarse como contexto? Puede tomarse como contexto todo aquello que ayude a entender el ambiente histórico del calendario. ¿Qué textos circulaban? ¿Qué tensiones existían entre grupos? ¿Qué soluciones comunitarias surgieron? ¿Cómo ciertos sectores leían la relación entre meses, años, Shabbat y fiestas? En ese nivel, Josefo, Qumran e incluso sistemas posteriores, como el asociado a Hillel, Tzadze, pueden aportar información útil. También puede tomarse como contexto el hecho de que hubo diversidad real de enfoques calendáricos en la historia judía. Eso ayuda a evitar simplificaciones ingenuas y a mostrar que el debate no es moderno. Pero contexto no significa criterio final. Sirve para comprender el escenario, no para definir automáticamente la ley. 6. ¿Qué no puede imponerse como mandamiento? No puede imponerse como mandamiento aquello que la Torá no mandó, aunque sea antiguo, respetado o funcional. No puede imponerse Enoc por su antigüedad, ni Jubileos por su coherencia interna, ni Qumran por su radicalidad sectaria, ni Hillel II por su influencia posterior. Todos esos materiales pueden ser estudiados. Ninguno puede desplazar el cerco de Devarim 4:2 y 13. Tampoco puede imponerse como ley divina una práctica comunitaria solo porque fue sostenida por grupos antiguos o por siglos de tradición. El criterio sigue siendo el mismo. ¿Lo mandó Yahweh en la Torá o no? La conclusión del capítulo es clara. Josefo, Qumran y Hillel II tienen valor histórico, real, y ayudan a entender el marco de discusión sobre el calendario. Pero circulación, uso o influencia no equivalen a autoridad normativa. Pueden servir como contexto. No pueden imponerse como mandamiento sobre la Torá. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 10. Las fiestas en el Brit Hadashah bajo la base de Torá. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.